Colombia es un país hermoso con gente muy trabajadora, pero hoy se estima que alrededor de 14,000 niños están alistados en grupos armados ilegales, que causan mucha muerte y destrucción. Muchas familias cristianas somos maltratadas, abusadas y perseguidas por predicar el Evangelio en las regiones controladas por estos grupos. Un día mi padre estaba predicando, mi mamá está cantando, mi hermana y yo estamos jugando. Y llegan unos grupos ilegales y coge a mi papá y lo saca. Cuando yo miré por primera vez a esas personas, sentí como miedo, como terror en mi corazón, no sé. Nunca he visto así unas personas vestidas de negra, con armas, niños pequeños con pistola, todas esas cosas. Me asusté mucho. Cuando llegaron mi papá me decía que lo iba a matar. Yo me sentía muy triste, como, uy, Dios mío, ¿y eso por qué? Mis padres se estaban preparando para ser pastores, me daban consejos, me ayudaban en el estudio, siempre me trataban bien. Yo estaba donde una vecina, yo había salido. Y después cuando sonaron todos los tiros, entonces yo me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y cuando vi a mi mamá, simplemente ella respiraba. Entonces yo al verla así, yo quería como hablar con ella y pues la gente no me dejaba. Decía, ay, déjenme de entrar, déjenme de entrar. Y o sea... Yo quería hablar con mi papá, porque mi papá sí podía hablar. Él decía que no sentía las manos, que lo llevaran rápido al hospital. Y yo quería hablar con él y no me dejaron hablar con él. Entonces, los hermanos de la iglesia vinieron y hicimos una oración por mi papá y por mi mamá. Y después a la hora me llegaron a mí con la noticia de que mi mamá había fallecido. Entonces ahí fue donde yo dije, pero no se supone que cuando uno le pide a Dios, Dios lo responde. ¿Por qué sería que Dios no respondió nuestra oración? Para nosotros los niños es muy difícil mantener la fe en un Dios que nos ama y todo lo puede. Es doloroso ver que quienes nos persiguen, torturan y asesinan a nuestros padres y hermanos, muchos son niños de nuestra misma edad. Mi primer encuentro con un grupo fue alrededor de los 5 años. Llegan a la finca donde estamos habituados en ese entonces y ellos se establecen ahí, hacen campamento, un centro de operaciones. Me llamó la atención la forma de que ellos eran, la forma de que ellos compartían con nosotros los niños en ese entonces. Nos invitaban a jugar, nos invitaban a correr en la playa, a jugar en las escondidas, en las plataneras y también a jugar a los pistoleros. Sino que la diferencia es que nosotros cargábamos palitos y ellos cargaban sus armas. Decían que no importaba, que simplemente era un juego, que era para que nosotros jugáramos, que nos sintiéramos bien, que nunca un arma esa se iba a disparar porque nosotros, la intención de ellos era jugar con nosotros, que nos sintiéramos bien. Nos utilizaban en las espaldas. Contando. 5, 6, 7. Y también saltarines con nosotros en las espaldas, pues nosotros siendo pequeños pues nos gustaba todos esos juegos y nos fascinaba jugar con ellos. Esa fue una forma
de las que me llamó la atención, que ellos siempre estaban disponibles para jugar con nosotros. Lo que yo creí que era un juego de niños, o una broma, o una diversión, la verdad era un entrenamiento. Ve unos niños de todas las edades, entonces uno se siente como confrontado al ver la libertad que ellos no tienen, al ver la vida espiritual que no tienen. Es horroroso, hasta espantoso, ver niños de 12, de 10, 9 años asesinados. Porque ellos, directamente el grupo fue al internado a reclutarlos. Fue directamente a los profesores: necesitamos unos niños y aquí no nos van a impedir. Es obligatorio los profesores, o si no los matan o los destierran, dejar reclutar a algunos niños y ayudar. Esto ocurrió el año pasado mientras estábamos en el colegio. Llegó la noticia donde estaban pasando unas hojas para reclutar a los muchachos dentro del colegio. Las primeras, por orden del grupo, las primeras que deberían ir eran las hijas del pastor. Ha empeorado ahorita la situación y ha empeorado el reclutamiento de niños, porque 5 o 3 de civil llegan por ellos y los llevan al monte y los preparan o los torturan. Fui testigo de una ejecución un día en la mañana, posiblemente tendría alrededor de 7 años. Fue una joven. Vi cómo hicieron el hueco y cómo fue ejecutada. No pasó mucho tiempo, no sé exactamente si fueron 2 o 3 días. Hubo otra ejecución en la cual ya yo mismo hice el hueco y quise ya participar un poquito más. Y así no pasó el mes cuando ya yo quise participar también disparando. La primera ejecución creo que yo hice personalmente fue por ahí a los 7 años. Un solo terrorista se encarga de hacerle mucho daño a 100 o a 500 iglesias. Es tanta la radicación que uno tiene allá, que aquella persona que es cristiana es un objetivo militar. En mi caso, estaba dispuesto hasta a eliminar a mi familia, porque mi familia era la organización. Es terrible para nosotros vivir en constante temor de ser asesinados o reclutados por estos grupos. Nuestros padres sufren y temen por nosotros. Por eso nos mandan lejos de ellos a lugares seguros. A veces pasan muchos años sin volver a verlos o ni siquiera saber si están vivos. Yo llegué a este lugar porque se dio una situación en mi casa. Mi padre fue asesinado por un grupo ilegal. Cuando asesinaron a mi papá, yo solamente tenía 7 años. Lo que me ocurrió a mí, le ocurre a muchos niños y yo quisiera que eso parara. Ya no recuerdo casi de él, pero extrañarlo sí. A veces quisiera que estuviera ahí para que me abrazara, de sentir ese abrazo. Fue duro porque fue la primera vez que me tenía que separar de mi mamá y de mi papá. Yo me sentía segura acá, mas sin embargo no podía tener paz porque ellos se encontraban allá solos en la situación que se estaba presentando. Lo que le he pedido a Dios en la situación que se ha presentado es que si algún día mi papá tiene que morir por esa causa, es que no sea en este momento, no se lo vaya a llevar en el momento de nuestra infancia. Lloro de día y noche en mi cama, a veces me pongo a leer la Biblia y oro mucho por mi papá, que lo cuide de todo mal y peligro. En ese lugar a veces yo extraño mucho a mi familia, a mi hermana, que a veces jugamos, mi mamá que por la mañana le da un beso, que la abrazaba, y a mi papá también, que él me enseñaba a corregirme. Me hace mucha falta mi familia. Para muchos allá no se mira la situación, ni siquiera muchos se enteran aquí que estamos sacando niños, o que se los hemos quitado de las garras a los grupos, nadie se ha enterado, incluso muchos no creen. ¿Cómo usted puede ir a sacar un niño y quitarse los grupos tan terroristas, tan malos?
Entonces, con la ayuda del Señor lo hemos hecho. Porque entonces no creer eso es no creer en el Señor Jesús, no creer en milagros. Tengo experiencia de niños que se han quitado la vida solitos, porque no han resistido el rechazo, el que no se ha tenido en cuenta lo que él piensa. A mí me parece que las iglesias hoy juegan un papel fundamental y muy especial, por eso gracias a Dios que Dios dejó las iglesias. Y yo sé que estamos a tiempo de hacer algo por esos niños. Después cuando llegué acá, empezaron a hablar de Dios, me explicaban y pues ya mi idea ha cambiado y que si Dios, no quiso que mi papá o mi mamá hubieran vivido, fue por un propósito que él tenía. Yo los perdono a ellos porque ellos a veces hacen cosas inconscientes, que Dios tenga misericordia de ellos y que pues que nunca les vaya a pasar a ellos lo que ellos le hicieron a mis padres. En un tiempo estuve dispuesto a eliminar, si era posible, a mi mamá, a mis hermanos, y hoy en día estoy al frente de ellos porque soy pastor de ellos hoy en día, y yo les pediría oración, que nos tengan mucho en sus oraciones a todos nuestros niños aquí en este país, que a causa de la violencia son arrastrados, y el dolor es que estos niños que hoy tienen 10 años y son arrastrados a ciertos grupos, entre 10 años, ¿quiénes son? Serán unos grandes criminales, pero si oramos por ellos, Dios les puede sacar y mañana serán unos grandes predicadores.